Hola, buen día, bienvenidos al curso de requisiciones. Dentro de este vamos a tratar los siguientes puntos, como es entender lo que es una requisición, la integración con los módulos microZip, que en este caso sería para el módulo de compras e inventarios, cómo instalar nuestra aplicación. Una vez instalada, pues pasaríamos a la parte de la parametrización, que es lo que necesitamos hacer para que nuestra aplicación pueda funcionar. ¿Sale? De ahí, una vez que ya podamos ejecutar la aplicación sin ningún problema, pues vamos a pasar a los siguientes apartados, como es la parte de listas, donde vamos a tener prioridades, clasificación del documento y presupuestos por unidades. Así como también en el apartado de catálogos vamos a entender la parte del tema de departamentos y los requisitantes. Una vez concluido con la parte de configuración, vamos a hablar de la parte técnica. Vamos a pasar a la parte operativa, que es ya donde nosotros vamos a estar generando o elaborando una requisición, convertir esa requisición a solicitud de cotización para que posteriormente terminemos en microZip como una orden de compra o en su defecto un documento de inventarios. Para terminar, vamos a conocer una herramienta muy interesante que es el seguimiento de las requisiciones. Es una herramienta que nos va a ayudar a determinar el estatus de nuestro documento, si ya se autorizó, si ya pasó a solicitud de cotización, si ya tenemos orden de compra o incluso hasta una recepción. Y aparte, como punto final, estaríamos mencionando algo que es, vamos a decirle, un reporte matricial usando la tecnología PAL, y para ello nosotros vamos a conocer algo de lo que son los cubos de información dentro del módulo de requisiciones. Muy bien, pues básicamente una requisición va a ser un documento donde vamos a levantar una serie de artículos que pueden ser, vamos a decirle, puede ser un requerimiento de lo que necesitamos como falta de stock que tengamos dentro de nuestro almacén, o levantar un requerimiento de insumos como lápices, plumas, paquete de hojas, etcétera. Todo lo que podamos en dado momento consumir dentro de una oficina. Si hablamos a lo mejor del departamento de limpieza, pues el departamento de limpieza tendría que levantar su requerimiento mediante una requisición donde pues estaría solicitando cubeta, jabón, mechudo, entre otras opciones que pueda utilizar dentro de su departamento. Eso realmente es lo que nosotros estaríamos conceptualizando como una requisición. ¿Qué es lo que necesito? Ya sea para mi almacén, porque tengo ya faltantes en existencia, y la otra es cómo levantar un requerimiento de insumos que en dado momento ya hacen falta dentro de nuestro departamento. Y una vez levantado estos requerimientos mediante la requisición, pasaríamos al proceso de generar la cotización si es que deseamos cotizar porque el producto no lo tenemos en existencia, hablemos de un almacén general, o si tuviéramos esa existencia, entonces en lugar de generar o gestionar una compra por medio de una solicitud de cotización, estaríamos gestionando un documento de inventarios, que puede ser un traspaso de salida del almacén general al almacén destino, o un documento de salida por esos insumos de los ejemplos que hemos mencionado.
Es ahí donde nosotros pues estamos involucrando la integración de los módulos microSIP, que en este caso, si vamos a gestionar una compra por medio de una solicitud de cotización, pues estaríamos terminando en el módulo de compras microSIP como orden de compra. O si contamos con la existencia en algún almacén general y entonces simplemente empezamos a traspasar lo solicitado, pues estaríamos llegando al final por medio de un documento de inventarios que se estaría generando en el módulo microSIP de inventarios. Ok, después de esta breve teoría, vamos a pasar a la parte de la instalación. La instalación de nuestras aplicaciones, como ya lo hemos mencionado en algunos otros cursos, vienen la descarga que nosotros hacemos de la página de Xin, vienen compactados en un .zip. Lo único que tendríamos que hacer para poder ejecutar la aplicación, entre las diferentes opciones que ahorita vamos a ver para que pueda funcionar, es descompactar la aplicación. En mi caso ya lo tengo en la siguiente ruta, que es C, módulos, requisiciones. Vamos a entrar a la carpeta 2019, que aquí, si ustedes ven, tengo ya la carpeta que se descargó de la página de Xin. Entonces, como mencionábamos, todas nuestras aplicaciones por el momento se descargan mediante un .zip, y lo único que tenemos que hacer es entrar al .zip, descompactar todos los archivos, que si se dan cuenta, estos que estamos viendo en estos momentos, pues son los que tenemos ya directamente en nuestra carpeta 2019. Entonces, prácticamente la descarga pues serían los siguientes pasos: descargar la aplicación, descompactar, alojar la información en alguna ruta de fácil acceso y de ahí simplemente ejecutar. Para el tema de requisiciones va a ser muy importante lo siguiente: antes de querer ejecutar la aplicación como requisiciones, que es el que estamos apuntando ahí, es importante siempre que cuando se realice una actualización o una implementación adicional de la aplicación, siempre tenemos que ejecutar primero la parte de conexión.exe, ya que por medio de este ejecutable vamos a poder actualizar nuestra aplicación a la última versión compatible con microSIP. ¿Sale? Entonces va a ser importante siempre que ustedes hagan conexión primero, conviertan versiones y posteriormente ejecutemos el módulo de requisiciones. En este caso lo voy a hacer siempre con preferencias de administrador. Pueden configurar la aplicación para que siempre se ejecute como administrador. En este caso, botón derecho, ejecutar como administrador. Aquí, dentro de esta ventanita, vamos a realizar o a ingresar los datos de conexión. ¿A qué base de datos nos deseamos conectar para poder gestionar todo el proceso minucioso de compras que podemos llevar mediante el sistema? La información pues es muy sencilla, ustedes como expertos ya lo conocen, donde tenemos que indicar la ruta, donde se encuentra nuestra base de datos microSIP. Eso sí, se recomienda siempre que todo este proceso que estamos realizando se pueda hacer siempre de forma local. El nombre de la base de datos con la que deseamos trabajar. Muy importante, nuestro sysdba y la contraseña del sysdba, ya que va a ser el único usuario que nos va a permitir convertir versiones. Una vez ingresado esta información, podemos
pulsar sobre el botón guardar y conectar como para poder visualizar o corroborar que realmente la información registrada sea correcta y por lo tanto nos diga que la conexión fue exitosa hacia nuestra base de datos indicada. Ya con esto, lo único que vamos a realizar siempre va a ser la parte de convertir versiones. Convertir versiones es similar a lo que ustedes hacen en Microsoft cuando descargan una nueva edición. ¿Qué hacen? Descargan la aplicación, entran al administrador de Microsoft y desde ahí tenemos que generar o pulsar la opción de convertir versiones NG. Entonces, así para como se hace dentro de Microsoft, en este caso para requisiciones sería exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es convertir versiones para que la aplicación se actualice a la última edición de Microsoft y todo esto sea compatible con nuestra versión. Entonces vamos a pulsar sobre el botón convertir versiones. Está protegido nuevamente por nuestro sysdba. Esto es importante para que nadie más pueda realizar este paso. Ingresamos la contraseña y pulsamos sobre el botón aceptar. Si todo salió bien, vamos a obtener un mensaje similar donde nos dice que la base de datos está actualizada. Si la base de datos no estuviera actualizada, entonces nos va a indicar que la base de datos fue actualizada a la versión, en este caso 14.11 del metadatos, en este caso de requisiciones. Entonces, esto como primer paso para que nosotros podamos ejecutar la aplicación, es importante realizarla siempre que sea, como lo mencionamos, en una implementación nueva o en una actualización de la aplicación. Por último, pulsamos sobre el botón OK y pulsamos sobre el botón cerrar. Con eso, tengan la certeza de que ahora sí vamos a poder ejecutar nuestro sistema listo para iniciar con la parametrización. Muy bien, entonces una vez ejecutado conexión.exe, regresamos a nuestra carpeta y ahora sí podemos ejecutar la aplicación, que en este caso sería la de requisiciones. Vuelvo a mencionar lo mismo, botón derecho, propiedades de administrador. Y la forma de acceso pues es similar como lo maneja Microsoft, donde nos solicita un usuario, una conexión y la contraseña. Pulsamos sobre el botón aceptar y aquí es muy importante seleccionar la base de datos o la empresa a la que nosotros le convertimos versiones para que el sistema pueda funcionar. Si en dado momento deseamos ingresar al sistema en otra base de datos, lo primero que tenemos que hacer es nuevamente regresarnos a conexión.exe, escribir o asignar la base de datos correspondiente y convertirle versiones. De lo contrario, no vamos a poder trabajar con la aplicación con otra base de datos. Entonces, en este caso, seleccionamos nuestra base de datos prueba, que es la de 2000, pulsamos sobre el botón aceptar e ingresamos a la aplicación. Y este es pues prácticamente la interfaz de la aplicación, donde comentábamos que íbamos a tener el apartado de listas, donde íbamos a tener diferentes opciones que vamos a ir mencionando más adelante, el apartado de catálogos y la parte de documentos, que una vez parametrizado toda la información que se requiere,
pues prácticamente la parte de documentos va a ser la parte operativa donde nosotros pues vamos a estar trabajando ya de forma normal. Muy bien, entonces ya que tenemos en ejecución nuestra aplicación, el siguiente paso es indicar las necesidades de cómo deseamos trabajar con el sistema. Para ello lo vamos a hacer o vamos a asignar esas propiedades en la parte del menú herramientas, preferencias del módulo. Dentro de las preferencias del módulo se van a encontrar todas las opciones que podemos utilizar y el comportamiento que puede tener nuestra aplicación. Aquí es importante indicar o vamos a mencionar las opciones necesarias para que podamos trabajar. De ahí, una vez asignadas esas opciones, pues los demás son como opciones extras que podemos ir gestionando mediante el proceso de compra. Ok, entonces pues como primer punto importante para poder continuar con un proceso de compras es generar o asignar las series de nuestros documentos. ¿Qué series vamos a tener para una requisición y qué serie vamos a tener para una cotización? Las series que encontramos acá son series que se van a manejar de forma general, porque también si ustedes activan esta opción de utilizar series por departamentos, entonces cada departamento que ustedes den de alta, que lo vamos a ver más adelante, pues podríamos asignarles su serie correspondiente. Para este caso vamos a dejarlo con las series generales, que son las que vamos a trabajar o indicar en esta parte y poder trabajar, ¿sí? Otro punto importante para poder trabajar con un proceso de compras es que podamos también asignar ya directamente la serie de la orden de compra que vamos a usar para disparar los documentos hacia Microship. Para poder visualizar esta serie es importante que dentro de Microship, en las preferencias de la empresa, ya existan series para las órdenes de compra, ya que nosotros leemos esas series y las desglosamos en este combo. En este caso solo tenemos dado de alta la serie OC. También importante, ¿qué trato vamos a darle a nuestros documentos? En este caso yo recomiendo generalmente tener activado estas opciones para poder tener un control de forma parcial, porque podemos tener una requisición de 10 unidades, pero podemos ir a lo mejor solicitando esas unidades de la requisición de forma parcial. Hoy 5, mañana 2, pasado mañana el resto. Entonces, tanto para la requisición como para la orden de compra, como para un documento de inventarios o la cotización, podamos llevar ese control de forma parcial. También hablábamos algo de integración con inventarios, el cual también directamente dentro de las preferencias es necesario indicar qué tipo de documento vamos a generar al momento de gestionar ese documento de inventarios desde requisiciones, que las opciones serían generar un traspaso de salida o generar un documento de salida, donde ya tendríamos que asignar directamente el concepto con el que deseamos que se genere ese documento, ¿sí? Para el ejemplo que vamos a estar mencionando durante la parte ya del proceso de compras, lo vamos a dejar como traspaso de salida. Activación, vamos a tener la opción de clasificaciones personalizables que estábamos mencionando hace un rato. Aquí son dos opciones que podemos tener como para clasificar los documentos, que puede ser a nivel encabezado, que sería la primera opción, o a nivel renglón.
¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos, por ejemplo, voy a guardar y salir, y nos vamos rapiditamente aquí a documentos, requisiciones, abro una requisición y esas clasificaciones son las que tenemos en esta parte. A nivel renglón quiere decir que todos nuestros documentos pues vamos a poder asignarles una clasificación a nivel detalle, en otras palabras, o lo podemos trabajar a nivel encabezado, que son las dos opciones que estamos mencionando, ¿sí? Entonces no son obligatorias, pero ahí están para que tú puedas clasificar cada uno de los documentos, poder identificar para qué proyecto, no sé, dependiendo de las necesidades que tenga cada cliente, podamos utilizar estas opciones para posteriormente generar un reporte o desarrollar un reporte que nos ayude a identificar hacia qué clasificador pertenece cada documento o cada partida del documento, ¿sí? Esto lo van a poder también trabajar, si ustedes lo asignan, pues lo van a poder trabajar posteriormente en los cubos de información. Entonces, a eso nos referimos con la parte de las clasificaciones, que son estas dos. Regresamos a las preferencias del módulo. Entonces, ahorita vemos ambas opciones porque tenemos activado las dos opciones. Si desactivamos estas, entonces prácticamente estas dos desaparecen. ¿Ok? Otro punto importante que debemos de considerar para que podamos trabajar al 100% nuestra aplicación es la ruta de reportes y formas, ya que cada aplicación que nosotros descargamos viene siempre con una carpeta que se llama reportes. Entonces esta ruta es la que nosotros tenemos que indicar que de aquí vamos a tomar las formas para poder imprimir cada uno de nuestros documentos. Entonces en mi caso copio esa ruta, pegamos la ruta y entonces ténganlo por seguro que cada una de las formas que nosotros vayamos a imprimir para las requisiciones o las solicitudes de cotización se van a visualizar. Otra ruta que tenemos es para algo que se le llama repositorio de archivos. ¿Qué quiere decir? Que cada cotización, que cada requisición vamos a poderle ligar un archivo, sea PDF, archivo de texto, hoja de cálculo, cualquier formato, a cada uno de esos documentos, y ya directamente en la requisición o en la cotización poder consultar esos archivos. Todo esto ahorita lo estamos hablando teóricamente, ¿eh? Ya cuando estemos en el apartado del proceso de compras vamos a ir mencionando todas estas opciones, donde se encuentran. Contamos con un nivel de autorizaciones tanto para las requisiciones como para las cotizaciones, y en la solicitud de cotización a nivel renglón también tenemos un nivel. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos el requerimiento, mando 20 partidas, pero en el departamento de compras me dicen, ¿sabes qué? Tienes todo autorizado, pero ahorita solamente te vamos a comprar el producto X, el producto Y y el producto Z. Entonces, ¿a qué nos referimos con el nivel de autorización a nivel renglón? Que solamente esos autorizamos y que los demás pues van a quedar en stand-by y que vamos a poder procesar en un futuro cuando estos estén autorizados. ¿Ok? Otro punto importante son los parámetros de la requisición. Aquí no son más que campos que deseamos activar o desactivar en el documento de requisición. Si deseo visualizar la clave y nombre del artículo, ok, lo activamos. Si deseo visualizar el campo de descripción, ok, también lo activamos.
Si deseo visualizar, por ejemplo, el último costo, lo activamos. Entonces, son opciones de, vamos a decirle, de información que va a aparecer al momento de estar creando una requisición según los campos que ustedes tengan activados aquí. ¿Vale? Muy bien. El siguiente apartado también es muy importante y ahí está para cuando ustedes detecten las necesidades del cliente, es que también puedo manejar o podemos manejar, mejor dicho, manejo de proveedores a nivel detalle. ¿Qué quiere decir? Que yo o nosotros elaboramos una requisición de 20 partidas y teniendo activada esta opción, lo que vamos a hacer es que determinados productos vamos a poderlos comprar con el proveedor 1, determinados productos vamos a poderlos comprar con el proveedor 2 y el resto con el proveedor 3. ¿Sí? Si no activamos esta opción, lo que va a pasar es que toda la requisición pues la vamos a comprar con el proveedor 1, con el proveedor 2 o con el proveedor 3. Ok, aquí también podemos configurar la opción de qué es lo que deseamos visualizar, si el precio de la última compra del artículo o en base a la lista de precios de los proveedores. Entonces son opciones, vuelvo a repetir, que ahí están y que en dado momento pues nos pueden ser de ayuda, ¿sale? Nos pueden servir de ayuda. También tenemos otro apartado que es el tema de los decimales, que también siempre nos los han hecho hincapié y por eso agregamos esta opción. El manejo de decimales lo vamos a soportar hasta por 5 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros tratemos de manejar hasta 6 dígitos, no va a ser posible porque dependemos mucho de la parte de microZip. MicroZip al momento de gestionar las unidades las gestiona con hasta 5 decimales. Entonces si nosotros abrimos hasta más de 5 decimales, pues al final cuando la información se inserte o recaiga dentro de microZip, microZip lo que va a hacer es truncarlo siempre a los 5. Entonces de ahí el por qué podemos soportar hasta 5 decimales. Valores por default en la descripción del documento, ¿sí? Es muy importante. Aquí si siempre tenemos que agregar en la descripción el mismo texto y solamente las modificaciones son mínimas porque cambia un número, porque cambia el nombre del cliente, no sé. Entonces podemos agregar aquí de forma predeterminada una descripción y ya cuando estemos gestionando los documentos simplemente nos limitamos a cambiar ese pequeño carácter o la cadena correspondiente. Del lado de la última columna ya son opciones más administrativas. ¿Qué quiero que se ejecute cuando la aplicación por ejemplo deje de estar activo? Pues en este caso podemos cerrarlo. Si deseo notificar las requisiciones de forma automática cuando estas no han sido autorizadas, simplemente es activar, colocar el correo al que deseo notificar, etcétera, tanto para el nivel 1 como para el nivel 2. Entonces si hay una requisición o cotización que ya está creado, ya pasó determinado tiempo, teniendo activado esta opción, pues el mismo sistema va a estar disparando correos, ¿sí? a las cuentas que nosotros agreguemos aquí para
recordarles que existen documentos sin autorizar y que si no están autorizados, pues no podemos continuar con el proceso de compras. ¿Sí? Ya para terminar con el apartado de requisiciones, también vamos a poder manejar diferentes opciones de presupuestos, que en este caso es muy importante identificar que es informativo. ¿Sí? Esto es para tener de forma mensual por los 12 meses un presupuesto y al final poder consultar el presupuesto contra lo ejercido y poder identificar si nos excedimos del presupuesto o quedamos tablas dentro del presupuesto. Esto, vuelvo a repetir, es mensual, que cuando estemos en el apartado de los departamentos vamos a mencionar esa parte. ¿Ok? De ahí pasamos ya por último a la parte de notificaciones. Aquí pues básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Es que necesitamos configurar una cuenta de correo de envío, que ustedes, bueno, ya son expertos en eso, donde necesitamos un servidor SMTP, el puerto, la cuenta de correo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y también poder indicar a qué cuentas podemos notificar cuando un documento haya sido autorizado, porque así como tenemos la opción de notificar cuando estos no han sido autorizados, también vamos a tener la opción de notificar cuando estos ya fueron autorizados. ¿Sí? Y manejo de datos particulares que se pueden adjuntar directamente en el cuerpo del correo si es que la requisición o la solicitud de cotización cuentan con datos particulares. Entonces las palabras reservadas, que serían en este caso los datos particulares que tengamos dados de alta, encerrarlos entre corchetes para adjuntar esa información en el correo. Ya una vez asignado, vuelvo a repetir, todas las necesidades con las que se desean trabajar, pues lo único que vamos a hacer es guardar y salir. Con eso guardamos toda la parametrización indicada y que en base a ello vamos a ejecutar el proceso de compras. Ok, pues antes de pasar a la parte operativa, vamos a mencionar las características que tenemos y mencionamos ahí en el apartado de listas como en el apartado de catálogos. Ok, y como primer punto, pues tenemos presupuestos por unidades. Este presupuestos por unidades lo vamos a tener para controlar los insumos anualmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para el 2019, que acabamos de pasar, pues teníamos ya un presupuesto para este artículo de 100 unidades que podríamos consumir del artículo indicado, donde por medio de una requisición se surtieron 15 unidades, por medio de una cotización 0 unidades y entonces tenemos un total de 15 unidades, ¿no? Entonces de las 100 unidades que teníamos presupuestadas del 2019, pues terminamos con una diferencia de 85 unidades. Nota importante, esta información de surtidas por medio de una requisición, surtidas por medio de una cotización, se alimentan únicamente de los documentos de inventarios que se generen. Si nosotros procesamos la etapa o gestionamos una compra, las unidades gestionadas como compras no se reflejan aquí, se reflejan hasta que nosotros generemos un documento de inventarios, sea traspaso de salida o documento de salida. En el caso para 2020, pues vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo,
vamos a seleccionar, bueno, antes tenemos que pulsar sobre el botón modificar para que podamos seleccionar en este caso 2020. Aquí tendríamos que estar ingresando los artículos correspondientes, que en este caso pues vamos a hablar del mismo ejemplo, sombrero tejido, mismas unidades, 100 unidades. Ok. Y de esta manera podemos indicar que para este 2020 podemos consumir 100 unidades y que el control de estos consumos los vamos a ir obteniendo mediante los documentos de inventarios que se generen desde una requisición o desde una cotización. Una vez agregado la información, pulsamos sobre el botón guardar y salir para que quede registrado esta parte, y entonces una vez que estemos generando esos documentos vamos a regresar nuevamente a este apartado para ver el control de las unidades. Muy bien, esa es una. La otra que ya habíamos mencionado, que son las clasificaciones a nivel documento o las clasificaciones a nivel detalle del documento, donde aquí pues lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón editar y con flecha de dirección hacia abajo poder registrar una nueva clasificación, o si deseamos eliminar una, seleccionar la que se desea eliminar y pulsar sobre el botón eliminar que se encuentra en la parte superior. Pulsamos sobre el botón sí, que estamos de acuerdo de eliminar el clasificador, y por último guardamos y salimos. Exactamente lo mismo para la clasificación a nivel documento, que todos estos, recuerden, son los que notamos al momento de abrir una requisición y que vamos a poderlas asignar siempre y cuando tengamos elaborado un catálogo personalizado que podemos ir generando. De lo mismo tenemos la parte de prioridades. Igual podemos dar de alta nuestro propio catálogo de prioridades, darlos de alta en este apartado, y al momento de estar generando una requisición o una solicitud de cotización vamos a poder asignar la prioridad que va a tener cada documento. Guardamos y salimos y listo. Entonces estos son las opciones, las diferentes opciones que podemos manejar directamente desde el apartado de listas. En el apartado de catálogos es muy importante que nosotros identifiquemos los diferentes departamentos con los que cuenta la empresa, ya que el número de departamentos o el número de almacenes, hablando de algunas sucursales, pues va a ser el número de departamentos que nosotros tenemos que dar de alta aquí. Por ejemplo, tenemos dos, que es el departamento de compras y el departamento de almacén. Ok, entonces si nosotros necesitamos dar de alta un tercer departamento, lo primero que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón nuevo. Aquí en la parte superior se despliega la ventana para dar de alta, donde ya tendríamos que asignar nombre del departamento, correo del departamento, clave del departamento y ligar un almacén predeterminado. La intención de ligar este almacén predeterminado es que al momento de generar la solicitud de cotización, el almacén se va a asignar a partir del que nosotros hayamos seleccionado aquí. ¿Ok?
En este caso vamos a cancelar esta alta. Vamos a abrir uno que ya tenemos registrado para contemplar cómo ya está declarado este departamento. Nombre, correo, clave, si está activo, ya que almacén se le va a asignar de forma predeterminada la solicitud de cotización cuando éste venga del departamento almacén. Otras opciones que podemos mencionar dentro del departamento es que también a nivel departamento podemos indicar qué artículos van a poder visualizar cada uno de estos departamentos, con la intención de que pues el departamento de mantenimiento pues no tiene por qué ver productos que nosotros en dado momento vendemos o distribuimos, ¿sí? Entonces básicamente ese es el fin, poder clasificar correctamente los artículos por departamento. Igual si no lo deseamos hacer por artículo, tenemos la opción de líneas de artículos, que de la misma forma todas las líneas que tengamos registradas en este apartado van a ser todos los artículos que el departamento va a poder visualizar al momento de gestionar una requisición. ¿Ok? Muy bien. Dentro de estos dos pestañas que tenemos, hay un campo llamado porcentaje de aviso. Este porcentaje de aviso es para el presupuestos por unidades que declaramos ahí en el apartado de listas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros lleguemos al 90% de las 100 unidades que declaramos, requisiciones nos va a empezar a mostrar la información en números rojos, indicando que estamos por consumir todo el presupuesto que en dado momento nos asignaron para todo el año. Entonces, si yo de las unidades que nos autorizaron llevamos el 10%, no hay problema. Llevamos el 30%, no hay problema. 50, no, 80, 85, 89, no hay problema. Y una vez que lleguemos al 90, en ese momento la aplicación, al consultar los presupuestos, la información nos los va a mostrar con letras rojas. ¿Ok? Entonces esa es la intención del porcentaje de aviso. El siguiente apartado es la parte de presupuestos que estábamos mencionando en las preferencias. Aquí, como lo mencionábamos, vamos a tener un presupuesto mensual de los 12 meses, que en este caso habría que indicar anualmente. El tema de presupuestos es informativo, nos va a ayudar a concentrar mes con mes lo que nosotros hemos ejercido del presupuesto, para posteriormente identificar si nos hemos salido del presupuesto o estuvimos dentro del mismo. ¿Ok? En este caso, para el ejemplo que vamos a ver más adelante, tendríamos que editar el departamento, irnos al año 2020 y asignar los presupuestos, en este caso por mes. Para el ejemplo, pues vamos a colocar la misma cantidad en todos los meses para hacerlo rapidito. Una vez asignado todos los presupuestos, lo único que vamos a hacer es pulsar y guardar para registrar este nuevo presupuesto. Y todo este presupuesto va a estar asignado exclusivamente al almacén, al departamento almacén, perdón. Entonces guardamos. Volvemos a entrar para verificar que el presupuesto ya fue guardado para el año 2020. Entonces,
Cada vez que nosotros estemos autorizando una cotización, el sistema va a empezar a mostrarnos información o resumen de cómo va nuestro presupuesto. Ahorita que estemos en la parte operativa de la aplicación es donde nos va a ir mostrando cada una de estas opciones que hemos mencionado. Ya para terminar con el tema de presupuestos, aquí vamos a tener una última pestaña que nos va a permitir consultar el presupuesto, que en este caso, como lo hemos mencionado, es mensual. Entonces tendríamos que asignar el mes en cuestión, que en este caso sería enero, el año, y pulsar sobre el botón mostrar para que podamos nosotros visualizar, como lo mencionábamos en un principio, el total ejercido del presupuesto, el total del presupuesto y la diferencia que nos resta por ejercer del presupuesto, en este caso del mes de enero. ¿Ok? Guardamos y salimos entonces para pasar al siguiente apartado, que es la parte de los requisitantes. La parte de los requisitantes es importante, bueno, pues determinar quiénes son los que van a estar operando la aplicación, porque a todos ellos tendrían que ser dados de alta directamente aquí en el sistema, pero el proceso tendría que ser dar de alta a un usuario microSIP. Una vez dado de alta el usuario microSIP, tendríamos que regresar nuevamente a la pantalla de requisitantes aquí en el módulo y dar de alta ese nuevo requisitante. La contraseña para el acceso a la aplicación sería la que tú asignas directamente en la lista de usuarios de microSIP. Entonces, de la misma forma, si deseamos dar de alta un nuevo requisitante, habrá que pulsar aquí sobre el botón nuevo. Seleccionamos el usuario que deseamos dar de alta como requisitante, nombre, correo del requisitante y a qué departamento va a pertenecer. Una vez asignados los datos, pulsamos sobre el botón guardar y cerrar. En mi caso no lo vamos a dar de alta, vamos a abrir el que ya tenemos aquí registrado, donde pues en este caso está ligado al usuario Raúl. El requisitante se llama Raúl, asignamos su correo e indicamos que pertenece al departamento almacén. Con esto ya estamos listos para pasar a la parte operativa. ¿Ok? Entonces, una vez dado de alta esto, toda esta información, podemos pasar a la parte de documentos. Antes de iniciar, para crear una requisición y posteriormente pasar a la solicitud de cotización, quiero hacer hincapié a una opción que se llama órdenes abiertas. La opción de órdenes abiertas nos va a permitir en su momento autorizar artículos a nivel renglón en la solicitud de cotización de forma automática, siempre y cuando el artículo que nosotros estemos gestionando para la compra pertenezca al proveedor con el que nosotros estemos ligando directamente aquí en el catálogo de órdenes abiertas. Esto con la finalidad de que todos estos artículos pues en dado momento no requieran de una autorización por parte de un usuario, sino que estando dentro de este catálogo vamos a poder autorizar todos estos artículos, pero como lo mencionamos, siempre y cuando el artículo se esté adquiriendo con el proveedor que tenemos asignado aquí, que en este caso sería nuestro proveedor Bicicletas Antunes.
¿sí? Entonces, cuando estemos en la parte de la cotización, vamos a tocar este tema. Guardamos y salimos. Y ahora sí, pasamos a la parte de la requisición. El flujo general del proceso de compras mediante el sistema de requisiciones es partir de una requisición, de la requisición crear la solicitud de cotización y de la solicitud de cotización llegar a Microzip como orden de compra. Podemos brincarnos la requisición y poder generar la solicitud de cotización y de ahí brincarnos a la orden de compra. Lo que no podemos hacer es querer crear una requisición y desde la requisición generar la orden de compra. Eso no es posible. Forzosamente tendría que pasar la requisición a una solicitud de cotización y de la solicitud de cotización brincar a la orden de compra. Para el tema de los movimientos de inventarios que podemos realizar, esta opción sí la podemos gestionar desde ambas opciones, ya sea desde la requisición o desde la solicitud de cotización. Muy bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a generar nuestra primera requisición, donde de la misma forma para generar este documento vamos a pulsar sobre el botón nuevo documento. Nos va a desplegar una nueva ventana donde aquí vamos a tener que generar el requerimiento, ¿sí? En este caso, como estamos con SysDBA, me permite cambiar el requisitante, que lo vamos a pasar a el requisitante Raúl. Cuando nosotros estemos trabajando ya con nuestro requisitante en cuestión, este apartado pues va a aparecer inhabilitado, logueado con el requisitante con el que se inició sesión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo único que vamos a hacer, similar a Microzip, es buscar nuestros artículos con porcentaje F4. Aquí, si ustedes se dan cuenta, solo me devuelve 4 artículos porque en base a la configuración que dimos en el departamento, pues son solo estos 4 artículos involucrados que podemos visualizar por la asignación de líneas de artículos o por artículo. ¿Ok? Entonces, para poder hacer todo nuestro ejemplo en base a lo que hemos ido platicando, vamos a agregar una bola de boliche, la cantidad, muy importante, la fecha requerida, es importante, vamos a ponerlo para el 4 de enero. Aquí tendríamos que asignar una clasificación si es que vamos a llevar ese proceso. Vamos a agregar un artículo más, sombrero tejido por ejemplo, y así sucesivamente. Misma fecha, y aquí podríamos indicar que es para la obra 2. ¿Sale? Esto es manual, como comúnmente lo hacemos en Microzip. El sistema trae otras dos opciones para poder generar una requisición de forma masiva, que puede ser a partir de un archivo en Excel, donde tendríamos que generar el layout por medio de estos datos que nos muestra aquí la aplicación, donde clave del artículo sería la columna A, nombre del artículo la columna B y así sucesivamente, para poder posteriormente importar el archivo.
La otra opción que nos devuelve el sistema es que también podemos copiar o importar el detalle de otra requisición. Si ya contamos con una requisición similar a la que vamos a generar, pues entonces indicando el folio de la requisición y pulsando sobre el botón importar, de forma automática nos estaríamos trayendo todo el detalle de esa requisición. Y ya posteriormente agregamos artículos que no estén considerados o quitamos artículos que no pretendo gestionar una compra en este momento. ¿Sale? Pero bueno, tenemos ahí esas herramientas muy importantes que podemos utilizar para no estar generando una requisición artículo por artículo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestro documento, guardamos ese documento y lo que tendríamos que hacer en dado momento es notificar vía correo electrónico que nosotros hemos generado un documento, notificarlo, no sé, a la persona correspondiente que tenga los accesos o los derechos para autorizar ese documento. Dependiendo al nivel de autorización que nosotros hayamos configurado, es el número de autorizaciones que tendríamos que indicar. Aquí podemos seleccionar a qué personas deseamos notificar. Aparte de este cuerpo que se adjunta en el correo, también se adjunta una forma donde se detalla el documento de requisición. Una vez recibido ese documento, podemos, en este caso, la persona que está capacitada para poder autorizar, abre nuevamente esta requisición, analiza la información y posteriormente autoriza. Esto es un punto muy importante y que debemos de tener en cuenta, que aparte de poder notificar la autorización, que en este caso tendríamos que notificarle ya al departamento de compras, también es muy importante y hacer hincapié que la persona o el requisitante que autorizó el documento siempre va a tener aquí la firma, para que posteriormente no digan es que yo no lo autoricé. Si no lo autorizaste, entonces alguien más tiene la contraseña de tu usuario y entró a autorizar. ¿Ok? Entonces nos devuelve el usuario quién autorizó y a qué hora autorizaron. Una vez autorizado, entonces podemos pasar a la siguiente etapa, que sería la parte de la solicitud de cotización. Pero antes de eso, nosotros directamente aquí en documentos relacionados vamos a poder gestionar, como lo habíamos platicado, el movimiento de inventarios. ¿Cuándo hacemos un movimiento de inventarios? Cuando el producto pues está en existencia en algún almacén general y vamos a hacer la transferencia o el traspaso, mejor dicho, del producto a nuestro almacén destino, ¿sí? Entonces es cuando nosotros gestionamos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Directamente aquí en la pestaña general tenemos unas leyendas que si presionamos F2, F6 o F9, pues nos va a desglosar la aplicación determinada información. En este caso F9 sería el que a nosotros nos interesa para identificar las existencias de nuestro producto. Por ejemplo, para bola de boliche, selecciono esa partida, presionamos F9 y nos devuelve la pantalla o ventana que estamos viendo, donde nos va a resumir pues las existencias de ese artículo. En este caso tendríamos que seleccionar
almacén por almacén para poder consultar las existencias y lo disponible de nuestro artículo en el almacén seleccionado. Aquí, por ejemplo, en el almacén consignación, pues tenemos 23 unidades que podríamos traspasar 5 para el departamento que nos los está requiriendo. ¿Sí? Entonces, con F9 podemos consultar las existencias, nos podemos dar cuenta qué es lo que sí podemos traspasar, qué es lo que no por falta de existencias y tomar una decisión. Entonces pulsamos sobre el botón aceptar. Seleccionamos ahora nuestro artículo sombrero, que es el que vamos a validar en el presupuesto por unidades de lo que estábamos platicando de las unidades surtidas, y volvemos a presionar F9. Vemos que en el almacén gaviotas tenemos 82 unidades disponibles y que bueno, entonces para este producto estaríamos gestionando un traspaso de salida. Nuevamente pulsamos en aceptar. Nos vamos a la parte de documentos relacionados. Pulsamos sobre el botón generar movimiento de inventarios. Y en este caso vamos a decir que el producto sombrero vamos a generar un traspaso. Un traspaso del almacén gaviotas, que es donde tenemos las 82 unidades, y las vamos a mandar al almacén general. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es generar ya un documento de inventarios en microzip como traspaso de salida. Pero lo interesante es que al generarlo, vamos a pulsar aquí en el botón salir, es que si regresamos aquí en la parte de unidades, presupuestos por unidades, ustedes se van a dar cuenta que ya tenemos 10 unidades surtidas, en este caso a partir de la requisición. Lo que comentábamos anteriormente es que estas unidades solo se van a alimentar cuando nosotros estemos generando un documento de inventarios. ¿Sale? Entonces, solo cuando estemos generando esos documentos vamos a estar alimentando aquí, y por lo tanto ya llevamos una diferencia de 90 unidades de las 100 presupuestadas. Y recuerden que cuando lleguemos al 90%, el porcentaje de aviso nos va a estar mencionando o haciendo una alerta en letras rojas. Pero también es importante que nosotros identifiquemos o conceptualicemos que aparte de generar el traspaso de nuestro almacén origen al destino, el almacén origen puede quedarse sin stock. Entonces, ya te traspasé, ya te solventé, pero mi almacén quedó sin stock. Entonces, aparte de haber generado el traspaso, es importante gestionar la compra de ese producto para que nuevamente contemos con existencias dentro del almacén general o el almacén que en este caso vaya a fungir como almacén de origen. Entonces volvemos a abrir la requisición, que en este caso es la requisición número 30. ¿Ok? Y aparte de haber generado ya nuestro traspaso, pues estaríamos generando también la solicitud de cotización para alimentar nuevamente nuestro almacén de donde sacamos esas unidades. Entonces, recuerden que mientras no esté autorizado nuestro documento, no vamos a poder generar la solicitud de cotización. Entonces, pulsamos ahora sí sobre él
nos pregunta si deseamos cerrar el documento. Si vamos a cotizar ya todas las unidades de la requisición, pulsamos sobre el botón sí para que se cierre la requisición y entonces nos enfoquemos en la solicitud de cotización. Si vamos a cotizar de forma parcial, entonces lo conveniente es decirle no para que podamos seguir generando cotizaciones o solicitudes de cotización de el resto de producto. Entonces, ahorita como lo vamos a mandar todo, pues le vamos a decir que sí para cerrar ya por completo nuestra requisición y enfocarnos en la solicitud de cotización. Aquí tenemos la misma pantalla similar a la del traspaso. Lo único diferente es que aquí ya nos desglosan los proveedores. En este caso, el proveedor que nosotros seleccionemos va a ser el proveedor con el que se va a generar la solicitud de cotización. Y aquí es importante seleccionar qué es lo que deseo cotizar dentro de este documento. Una vez seleccionado el proveedor y asignado los productos, ¿sí?, pulsamos sobre el botón crear cotización y entonces nos devuelve la pantalla de solicitud de cotización. Aquí lo único que vamos a hacer es pulsar sobre el botón guardar y el siguiente paso antes de autorizar a nivel renglón y a nivel documento, pues es ahora solicitar el presupuesto o la mejor propuesta, la mejor propuesta de los proveedores con los que yo desee consultar y al final tomar la decisión de con quién generar la orden de compra en Microchip. Para ello, lo que vamos a hacer es editar el documento y agregar los candidatos con los que deseamos consultar una propuesta, que en este caso, para hacerlo, lo vamos a realizar pulsando porcentaje F4, buscamos al segundo candidato y exactamente lo mismo para el proveedor número 3. Porcentaje F4 y seleccionamos nuestro proveedor. Una de las ventajas que tenemos con la aplicación es que cada uno de estos proveedores podemos mandar directamente la solicitud de cotización vía correo electrónico, ¿sí? Entonces, al momento de pulsarlo, aquí nosotros estaríamos indicando pues el correo del proveedor. Si dentro del catálogo de proveedores de Microchip ya tuvieran registrado un correo electrónico por cada proveedor, aquí de forma automática se tiene que devolver o mostrar. En este caso vamos a escribirlo: soporte@exim.com.mx. Podemos mandar con copia a alguien el asunto del correo y podemos agregar el cuerpo. Ok. Una vez agregada la información correspondiente, lo que vamos a hacer es pulsar sobre el botón enviar. De forma automática se va a adjuntar un formato en Excel, que ahorita lo vamos a ver, donde estaríamos indicando al proveedor qué columnas de esa hoja de cálculo tendría que modificar. Entonces pulsamos sobre el botón enviar, esperamos un momento y ya la aplicación nos indica que el mensaje ha sido enviado.
Para visualizar el documento, vamos a exportarlo directamente, porque también lo podemos exportar. Vamos a guardarlo directamente donde tenemos requisiciones instalado. Requisiciones 2019. Y aquí vamos a guardar ese documento. ¿Sí? Entonces, una vez que ese archivo le llega al proveedor, el proveedor pues lo único que va a realizar es abrir ese archivo. Vamos a hacerlo nuevamente. Módulos, para mi caso, requisiciones 2019. Abrimos el archivo adjunto. Y aquí es donde el proveedor simplemente nos debe de indicar la propuesta que nos está dando y si nos va a ofrecer algún descuento. Entonces, por ejemplo, para la bola de boliche lo vamos a dejar en 620 con 5% de descuento. El precio que se captura ahí es el precio unitario. Y el sombrero lo vamos a poner a 120 con 0% de descuento. ¿Sí? Guardamos el archivo. El proveedor tendría que reenviarnos este mismo archivo para que nosotros, una vez teniendo ese archivo, podamos importarlo. ¿Sí? Entonces buscamos el archivo, pulsamos sobre el botón abrir e importamos la información de ese proveedor. Y así tendría que ser con el proveedor 2, con el proveedor 3. ¿Sí? Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos información en base al archivo importado de la propuesta del proveedor Bicicletas Antunes. Si ya contamos con algún formato y ese formato se lo enviamos al proveedor y el proveedor nos reenvía ese formato con la información correspondiente, no hay ningún problema. Esta opción también es editable y entonces podemos capturar los precios o costos unitarios que nos devuelve cada proveedor. Ok. Incluso si nos da descuento, podemos agregar ese descuento de forma manual o mediante la importación del archivo que nosotros le enviamos a nuestro proveedor. Ya para finalizar esta etapa o este proceso, una vez que validamos cuál es la mejor propuesta en términos de costos, con doble clic nosotros podemos seleccionar el proveedor con el que vamos a generar la orden de compra directamente en Microship. Y las celdas o la columna que se encuentre en color amarillo es el proveedor con el que nosotros vamos a disparar esa orden de compra. Por medio o en base a los costos, pues seguimos con Bicicletas Antunes, que sería el mejor proveedor para realizar la compra del producto. Ok, entonces guardamos nuevamente, ya asignamos nuestro proveedor con el que se va a generar la orden de compra. El proceso sería ahora autorizar esos artículos a nivel detalle y a nivel documento. A nivel documento forzosamente tiene que ser un usuario que tiene los derechos y de forma automática aquí nos va a empezar a devolver el presupuesto, ¿sí? Total de nuestro presupuesto, cuánto hemos ejercido del presupuesto y cuánto nos resta por ejercer. ¿Sale? Entonces, lo que mencionábamos de la parte de presupuestos es informativo, vamos midiendo
el presupuesto contra lo que vamos ejerciendo, y bueno, con esto vamos controlando la parte de los gastos o compras. Pulsamos sobre el botón salir. Recuerden que esto es informativo. Podemos notificar vía correo que estamos autorizando ya la solicitud de cotización. Y venimos a la parte interesante que mencionábamos del apartado de órdenes abiertas, que algunos artículos que coincidan con el proveedor se van a autorizar de forma automática siempre y cuando los tengamos asignados en ese apartado. En este caso, para poder ejecutar esa acción, vamos a pulsar sobre el botón modificar, y mediante este botón vamos a autorizar todos esos renglones o partidas que estén dentro del apartado órdenes abiertas y que coincidan con el proveedor seleccionado. En este caso vamos a identificar que el la bola de boliche del número 13, que es el que tenemos agregado, se debe de autorizar de forma automática. Entonces pulsamos el botón, nos indica que el proceso ha concluido, y si notamos, el artículo bola de boliche pues fue la única que se autorizó por esas condiciones. Entonces es un apartado que sí nos va a ayudar mucho cuando tenemos artículos importantes que no deben de faltar en nuestro almacén y que en dado momento pues no se requiere de una autorización por algún usuario. Guardamos, y entonces el resto sí se tendría que autorizar de forma manual. Para ello seleccionamos el artículo que deseamos autorizar y pulsamos sobre el botón cambiar autorización del renglón. Con esto hemos autorizado ya al 100% nuestro documento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya podemos crear la orden de compra, ¿sí? O en su defecto, como lo habíamos mencionado, a partir de la solicitud de cotización también poder generar un movimiento de inventarios, ¿sí? Entonces aquí pues ahorita lo que ya nos interesa es generar la orden de compra, ¿sí? Entonces todo ese proceso que fuimos viendo desde la requisición, como lo mencionábamos, termina en Microship como orden de compra. Deseamos cerrar el documento, le decimos que sí. Se genera la orden de compra. Podemos en dado momento imprimir la orden de compra desde este apartado, pero en este caso vamos a ejecutar Microship, ingresar al módulo de compras para verificar que nuestra orden ha sido generada. Seleccionamos compras, la empresa de 2000 en este caso. Documentos, órdenes de compra. Vamos a filtrar al día de hoy. Y aquí está ya nuestra orden de compra. ¿Sí? Hasta aquí terminaría el proceso por parte de requisiciones. Y entonces tomaría ya acción todo el proceso de Microship, desde generar la recepción de mercancía o generar el documento de compra. Aquí, como para terminar de ver los ejemplos de requisiciones, vamos a gestionar una recepción de mercancía de forma parcial,
de alguno de esos dos productos para ver el tema del seguimiento y ustedes puedan identificar el estatus de cada una de las requisiciones que en dado momento se van generando. Entonces aquí vamos a generar esta recepción solo de un producto para poder ver un ejemplo de seguimiento en requisiciones. Entonces vamos a colocar el folio de la remisión, guardamos nuestra recepción y con eso regresamos nuevamente al sistema de requisiciones. Vamos a salir de nuestro documento y pasamos al apartado de seguimientos de requisiciones. Aquí, en base a los colores, nosotros vamos a identificar si la requisición ya fue autorizada a nivel 1, a nivel 2, si ya tiene relacionada una orden de compra o incluso si ya existe alguna recepción de mercancía de este documento. Si nos vamos a un nivel abajo, pues vamos a ver también el estatus de la cotización. La cotización de la misma forma, saber si ya fue autorizada a nivel 1, a nivel 2, si está autorizado a nivel renglón. Todo en base a los colores vamos a poder identificar esto. Y como último nivel vamos a poder identificar también la orden de compra y de ahí identificar si la orden de compra ya tiene relacionada recepción de mercancía. ¿Ok? Entonces, en base a nuestro documento, que fue el folio R30, vamos a filtrar R30. Como ya está cerrada, vamos a consultar las cerradas. Y aquí ya aparece nuestro detalle de esa requisición. Aquí, si se dan cuenta, el primero, que es la bola de boliche, ya los colores todo está completamente. ¿Qué quiere decir? Que el primer renglón, perdón, la primera columna está en color verde, indicándonos que efectivamente ya fue autorizada. Si está en color amarillo, quiere decir que ya tenemos una relación con órdenes de compra. Y el rojo pues nos está identificando que, aparte de que ya está en una orden de compra, este producto bola de boliche ya tiene una recepción de mercancía. Entonces, con esto podemos deducir que el producto bola de boliche ya llegó. El que falta por llegar sería el sombrero. ¿Por qué? Porque aún no está coloreado en rojo, indicando que ya tiene una recepción de mercancía. Ya tiene orden de compra por el color amarillo, pero no ha llegado. Y así nos podemos ir más hacia abajo, analizar la solicitud de cotización, ¿sí? Pulsando aquí en el signo más que tenemos en la primera columna, en el recuadro verde. Y aquí ya estamos haciendo referencia en base al color que estamos en la cotización. Y de la misma forma, pues ya está autorizado a nivel documento, está autorizado a nivel renglón, ya cuenta con una orden de compra, incluso pues también nos indica que ya tenemos la recepción de mercancía de este producto. Y si nos vamos un nivel más abajo, pues vamos a encontrar ahora la orden de compra en base al color, vuelvo a repetir, de las columnas, pues estamos haciendo referencia a que estamos ya en el último nivel que nos permite llegar requisiciones, que es la orden de compra, y con ello ver que efectivamente ya hay una recepción de mercancía y que en este caso, de las 5 que pedimos, las 5 han sido recibidas. ¿Sí? Caso contrario del segundo producto,
es que tenemos ya exactamente todo hasta la orden de compra, pero aún no tenemos unidades recibidas. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el color, en este caso, que aún no lo tenemos en rojo. Por lo tanto, cantidad recibida, pues no tenemos unidades todavía recibidas de este producto. Entonces es un seguimiento interesante que podemos utilizar y que podemos identificar ahí cómo va nuestra requisición, si ya pasó a cotización, si ya la cotización está autorizada, si ya generamos o generaron la orden de compra, o incluso si ya tenemos la mercancía físicamente en nuestro almacén. ¿Sí? Entonces, para ello utilizamos la parte del seguimiento, pero conforme vamos avanzando en el proceso de compras, podemos ir identificando el estatus, como lo mencionábamos. Ya para terminar, vamos a mencionar la parte de los cubos. Con esto estaríamos terminando este curso, donde, bueno, pues como lo mencionábamos, son cubos con tecnología PAL, que son pues prácticamente cubos matriciales, donde en este caso vamos a colocar una fecha muy atrás. Tenemos poca información en la base de datos, pero que nos van a ayudar a poder identificar cómo trabaja o cómo podemos analizar la información mediante estos cubos. Ingresamos el periodo, pulsamos sobre el botón aceptar. La aplicación nos va a devolver unos esquemas que van a estar dentro de la carpeta reportes, que serían esquemas COT o esquemas REC. COT para las cotizaciones, REC para las requisiciones. En este caso, como estamos ejecutando el cubo de requisiciones, pues vamos a entrar a la carpeta requisiciones. Y aquí tenemos ya dos plantillas que, dependiendo de la que nosotros seleccionemos, es con la que nosotros vamos a estar interactuando dentro de el cubo para requisiciones. Entonces pulsamos sobre el botón abrir y se abre nuestro reporte matricial. La ventaja de tener este reporte matricial es que podemos manipular la información en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer lo más general nuestra información, como hacer o ir detallando lo más posible, con lo que nos permita la consulta que estemos ejecutando. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que podemos, por ejemplo, organizar por clasificación. Primero, por prioridad. Aquí, si estamos viendo, todos nuestros documentos están con una alta prioridad. Entonces, al momento de pasarlo, por ejemplo, como primer columna, pues todos se agrupan a la prioridad alta. De ahí podemos a lo mejor organizar mediante la clasificación por documento. Este es a nivel detalle, no podría ser en estos momentos, pero si buscamos aquí nuestra clasificación, mentira, aquí ya la tenemos, está de este lado. Entonces podemos identificar, como lo mencionábamos, para qué proyecto, para qué obra está asignado cada documento. ¿Sí? Y el detalle, pues también en dado momento vamos a poder identificarlo. ¿Sí? Quiénes son de la obra 1, quiénes son de la obra 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, eso es la intención de tener un cubo, que podemos detallar la información mucho más, siempre y cuando nos permita el cubo hacerlo lo más detallado o hacerlo lo más general. Ahorita, por ejemplo, esto podríamos decir que la información está detallada. Si quisiéramos hacerlo lo más general, entonces quitaríamos algunos campos
identificarlos únicamente por el folio. Agrupamos por artículo. Quitamos las unidades de medida. Y entonces empezamos a detallar a generalizar nuestra información. Si quitamos los folios, pues vamos a hacerlo lo más general, donde vamos a ver que llevamos 14 unidades requisitadas de de bola de boliche, y 28 unidades de este producto que es el sombrero. Todos están involucrados en 3 requisiciones y el sombrero en 4 requisiciones. ¿Sí? Entonces, esa es la facilidad de tener o manejar un cubo. Al final poder tomar una decisión también, pero con esto nos ayuda mucho para dar el seguimiento de todo lo que hemos requisitado de cada documento.